Bueno, hermanos, vamos a Mateo 9, del 14 al 17. Hoy vamos a ver la parábola del vino nuevo en odres nuevos. Nos dice la escritura: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Señor, te entregamos esta palabra. Señor, esta es tu palabra. Tú la plasmaste por medio del Espíritu Santo. Tu misma palabra dice que tu palabra es más cortante, más poderosa y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del ser y del alma, Señor, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, te lo pido que hoy esta palabra haga eso, Señor. Es poderosa. Mira, Padre, yo sé que yo no soy digno realmente, Señor, ni siquiera de pararme acá, Señor, ni siquiera de pararme acá, ni siquiera de abrir mi boca para hablar tus santas palabras, Señor. Pero yo te ruego que me uses, Señor, en el poder del Espíritu Santo para proclamar el Evangelio, Señor. Yo te lo ruego, Señor, yo te lo pido. Señor, siempre te pido lo mismo, Señor, que no sean mis palabras, que sean tus palabras, que no sean mi carne, que sean el Espíritu, Señor. Quita de mí, Señor, la soberbia, la hipocresía, la justicia propia, el orgullo, Señor, y ayúdame a, como un moribundo, mostrándole a otro moribundo, a otro mendigo, dónde encontrar pan, Señor. Yo te lo ruego, por favor, en el nombre poderoso, y que hoy levantes a los muertos que hay todavía en esta iglesia, Señor, y a los hijos tuyos, Señor, que tal vez caemos, tropezamos, estamos débiles. Nos ayudes a levantarnos, Señor, a levantarnos y a estar más firmes en las cosas tuyas. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la parábola del vino nuevo en odres nuevos. ¿Cuál es el énfasis de esta parábola? ¿Cuál es el énfasis? ¿De qué trata esta parábola? Que el evangelio en corazones no regenerados se pierde, pero el evangelio en corazones regenerados se conserva. Cuando hablo de corazones regenerados, me refiero a personas que han nacido de nuevo. O sea, por eso usted ve que cuando se le predica a personas que no han nacido de nuevo, lo rechazan el evangelio, rechazan el evangelio. De una fuente reformada nos dice esto: Jesús no había venido a remendar un viejo sistema. Esto es, no había venido a remendar al judaísmo. Sería como poner un remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Él no vino a mejorar el judaísmo. Eso no fue lo que vino a hacer el Señor. Que tiraría de él y haría peor la rotura. O verter vino nuevo en odres viejos, que lo único que provocaría será que reventaran. Su propósito, el de Cristo, cuando vino, era introducir algo nuevo que ya había sido anunciado desde antes. Había venido para sacar a un grupo del judaísmo e introducirlo en el reino en virtud de sí mismo y su justicia. La verdadera justicia no se basaba en la ley ni en las tradiciones farisaicas. O sea, ¿a qué vino Cristo? A anunciar las buenas nuevas de salvación. Ese es el vino nuevo. Ya vamos un poquito a desarrollarlo un poquito más. Unos datos, digamos, con respecto a los odres y al vino. El vino nuevo fermenta y rompe los odres viejos. Eso es científico, digámoslo así. Que no ceden ante la energía liberada por la fermentación del vino. El vino nuevo se ha de echar en odres nuevos, y por eso se utiliza este ejemplo en la escritura, los cuales ceden ante la energía que genera la fermentación. O sea, así los corazones nuevos ceden ante el impacto personal de Cristo y su verdad en el alma. O
O sea, el odre nuevo, ya lo vamos a ver, cuando el vino nuevo entra, no se rompe. Los odres son recipientes de cuero para contener agua, vino o algún otro líquido. Se hacen de cuero de chivos, cabras, cabritos para uso manual y diario. El cuero del animal, después de curtido, se lo cose dejando solamente un orificio de la parte del cuello por donde se mete el líquido o se vierte el agua. Muchos los cargaban sobre los hombros y salían a vender agua a los caminantes de la ciudad o a los viajeros. En las bodegas, los odres se hacían de animales más grandes, de bueyes o camellos. El vino, al entrar en el odre, estira el cuero y al fermentarse lo hincha. Por eso el dicho de odres nuevos para vinos nuevos, ya que el odre viejo ya no tiene elasticidad, y se rompe si intenta contener el vino nuevo. Entonces el odre viejo ya no tenía la elasticidad que tiene un odre nuevo. Entonces por eso cuando entraba el vino nuevo en el odre viejo que no tiene elasticidad, lo rompía. En cambio en el odre nuevo no pasaba esas cosas, porque por ser nuevo tenía la elasticidad suficiente para ello, porque estaban hechos en unos cueros como nos lo describe aquí en estos datos. Entonces aquí vemos tres, se pueden llamar personajes: el vino nuevo, los odres viejos y los odres nuevos. El vino nuevo, ¿qué representa? El evangelio de Cristo, la buena nueva de salvación anunciada en palabra y en hecho. Es Cristo como la vida nueva a través de su Santo Espíritu, sellando con su sangre el nuevo pacto, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Miren qué curioso que menciona que por muchos es derramada, no por todos, por muchos. Cristo no vino a morir por la humanidad entera, Cristo vino a morir por su pueblo, vino a rescatar a sus ovejas. ¿Qué son los odres viejos? Las tradiciones de los fariseos, su conducta y pensamiento. Es el hombre no regenerado, sin vestiduras de Cristo, sin el nuevo vestido, confiando en las obras de la ley y amando su vieja vida, su pecado. Por eso ellos rechazan el mensaje del evangelio, porque el vino nuevo rompe ese odre, no se puede contener uno y el otro. ¿Qué son los odres nuevos? Todo lo contrario, son los nuevos corazones, las actitudes, los afectos, el nuevo nacimiento. El hombre regenerado con las vestiduras de Cristo para asistir a la boda real. En el odre nuevo el evangelio sí es recibido y el Espíritu Santo entra a morar en el creyente. Ahorita vamos a ver esa cita, pero por eso la palabra nos dice que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primero es el nuevo nacimiento, hermanos, es lo primero. Primero viene la regeneración, después viene el creer. Quien no nazca de nuevo no puede ver, no puede creer. Eso es para que lo tengamos claro. Eso lo enseña, digamos, en la corriente arminiana enseñan que usted cree y después nace de nuevo. No, bíblicamente, usted nace de nuevo, tiene un corazón regenerado para que ahí sí pueda ver la luz del evangelio. Voy a entrar en un segundo capítulo que tiene que ver con el ayuno. Esto no es una prédica del ayuno. La predicación de hoy es sobre la parábola, pero está metido aquí el ayuno porque tiene que ver lógicamente con la parábola. En el verso 14 y en el verso 15 de Mateo 9 dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les responde: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Esta cita, la parábola que estamos estudiando, también está en Lucas y también está en Marcos. En Lucas dice, en esta misma parte dice, la pregunta que le hacen es: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? O sea, estaba haciendo una referencia con el ayuno, lógicamente también. Entonces, ¿por qué esta cuestión con el ayuno? ¿Qué les pregunta? Les dicen: ¿por qué nosotros
y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan. Miren lo que está empezando a pasar. Ustedes ven a los fariseos, y ahí estaban los discípulos de Juan, no era Juan, eran los discípulos de Juan, diciendo, mostrando sus buenas obras. Eso es lo que estaba haciendo en ese momento. ¿Por qué nosotros sí y ellos no? Es lo primero que nos empieza a mostrar. Mire, esta palabra también, así como la que vimos hace 8 días, tiene mucho que ver con el Evangelio. Todo tiene que ver siempre con el Evangelio. Pero aquí está haciendo una distinción entre las buenas obras, la justicia propia que muestran algunos, como los fariseos en este caso, mostrando sus buenas obras. Mire, los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Nos lo muestra en Lucas 18:12. De hecho, esa parábola la estudiamos hace 8 días, que era la que le decía, la del fariseo y el publicano. Decía, mire, nosotros ayunamos 2 veces, hacemos no sé qué, hacemos esto, hacemos lo otro. Entonces ellos, como buen fariseo, como buen legalista, está diciendo, mostrando sus obras. Mire, ¿por qué yo sí y ustedes no? ¿Por qué nosotros sí y ustedes no? Eso es lo que empezaba a hacer. ¿Qué dice Matthew Henry con respecto a esta porción de la escritura? Los profesantes estrictos son buenos para hallar falta en todo lo que no concuerda plenamente con sus puntos de vista. Cristo no escapó de las calumnias. Nosotros debemos estar dispuestos a soportarlas y poner cuidado para no merecerlas. Debemos atender cada parte de nuestro deber en su orden y momento apropiado. Mire, a estos, ¿de qué les servía ayunar a estas personas? Si no eran odres nuevos, no les servía absolutamente nada. Eso es como hacen las religiones paganas, los budistas, los católicos allá en la Semana Santa. O sea, no les sirve para nada ese tipo de cosas. Eso era lo que el Señor les estaba tratando de mostrar. Miren, recuerden, acompáñenme a Mateo 11, del 16 al 19. Son personas que nunca están contentas con nada. Son personas que siempre están mostrando sus buenas obras. Son personas que siempre están mirando en la forma y no el fondo. ¿Sí me hago entender? Siempre están criticando, siempre están en esas cosas. Pero entiéndame que no estamos hablando, o sea, cuando estamos hablando de la doctrina del Evangelio, estamos llamados a contender si nos están enseñando cosas diferentes. Pero cuando estamos hablando de cosas de forma, ese es el problema. Mira lo que dice aquí Mateo 11, del 16 al 19. Dice, mas ¿a qué compararé esta generación? Les venía a predicar, se suponía que les predicaban. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailaste, o sea, les predicaron. Os endechamos y no os lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Pero vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces, hermanos, estas personas, ¿qué hacen? Critican todo les parece que está mal. Si se van para acá, esto, malo. Si se van para acá, malo. Todo el tiempo están así. Miren, hay personas que utilizan esta cita bíblica que acabo de leer para justificar la bebida alcohólica. Mire, tenemos que entender en qué contexto estaban diciendo esto, para que quede claro, y no es mi intención realmente desarrollar el tema con respecto a eso. Pero recuerde qué significaba el vino en esa sociedad. Era un complemento alimenticio. Era un complemento alimenticio. Entonces, por eso utilizaban el vino. De hecho, ellos no tomaban agua en esa época. Ustedes saben que el agua era totalmente dañada y era mejor tomar vino que agua. Pero usted no va a utilizar esto, y espero que no lo utilice, para que usted diga que como Jesús bebía vino, entonces usted se va y se sienta con sus hermanos en la fe y se toma la botella y todo eso. No, o sea, entendamos en qué contexto lo está diciendo. Entendamos en qué contexto se están diciendo las cosas. Vean, es un complemento alimenticio, es para, o sea, y así lo utilizaba el Señor, como un complemento alimenticio, no para sentarse a tomar vino y a bajarse la botella, como unos quisieran. Y no, y fuera de eso, van y beben quién sabe qué más cosas. Bueno, Cristo compara el ayuno con la tristeza. Entonces, mire, vamos a desarrollar qué es el Señor, cómo nos define aquí el ayuno, para qué es el ayuno. Cristo compara el ayuno con la tristeza. Dice que no se puede estar triste cuando se está de fiesta.
¿Por qué? Porque el novio estaba con ellos en ese momento. La novia no puede estar triste cuando está con el novio. Solo estará triste cuando el esposo se vaya. El esposo se fue, ¿no es cierto? El esposo se fue, ya vamos a ver. En esta época Juan estaba preso. Sus circunstancias, su carácter y la naturaleza del mensaje que fue enviado a dar guió a los que estaban peculiarmente afectos a él a realizar ayunos frecuentes. Cristo los refirió al testimonio que Juan da de él en Juan 3:29. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Aunque no cabe duda de que Jesús y sus discípulos vivieron en forma frugal y económica, sería impropio que sus discípulos ayunaran mientras tenían el consuelo de su presencia. Estaban con el Señor, lo tenían ahí mismo. Cuando está con ellos, todo está bien. La presencia del sol hace el día y su ausencia produce la noche. Entonces, eso es lo que les enseña. Dice, miren, es que ellos están conmigo. El esposo está con la esposa, o sea, literalmente están. Entonces, no están de fiesta, no tienen por qué ayunar. O sea, no es necesario que lo hagan. Les estaba enseñando eso, porque los otros estaban en una salvación, en las obras de la ley, pensando que eso les iba a dar la entrada al cielo. Pero hermanos, Cristo se fue. Claro, nos dejó a su espíritu y Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, eso es cierto. Pero se fue literalmente, porque dijo que se iba para volver. La iglesia está triste, añora que vuelva, gemimos, nos dice la escritura en otro lado. El esposo fue quitado, entonces ayunaremos, nos dice la escritura. Cristo, el esposo, estaba con sus discípulos, la novia, pero vendría un tiempo cuando el esposo no estaría. Cristo se fue y aunque nos dejó su Santo Espíritu, es tiempo de ayunar hasta que Él vuelva. Acompáñenme por favor a Hechos 1 del 8 al 11. Uno del 8 al 11. Ahí es cuando el Señor se despide. Se despide de todos sus discípulos después de que resucita, está un tiempo con ellos y sucede esto. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, subrayela, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Cuando Cristo vuelva, pues lógicamente ya no vamos a tener, nuestro gozo va a ser totalmente cumplido. Entonces, hermanos, Cristo se fue, nos lo dice la escritura claramente, y no solo se fue, nos dice que va a volver. Entonces ayunamos. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque hay iglesias, hermanos, escúchenme lo que les voy a decir, y tristemente dentro de la corriente reformada, que enseñan que nosotros ya no debemos ayunar, que no deberíamos ayunar. Y hermanos, la palabra, ahorita vamos a ver que la iglesia del Nuevo Testamento ayunaba. Lo que pasa es que no lo podemos volver como lo hacían los fariseos, es que yo tengo que ayunar 2 veces a la semana, y si yo no ayuno 2 veces a la semana, entonces estoy pecando. Ese es el problema, hermanos, cuando hacemos las cosas de esa manera. Ese es el problema. Entonces, ayunamos, hermanos. Cristo se fue. La iglesia primitiva nos muestra como ejemplo el ayuno como un medio de gracia. Es un medio de gracia el ayuno.
¿Para qué, hermano? Dice Juan Calvino en la institución de la religión. Tiene básicamente tres fines grandes. Para dominar y someter la carne. Dominar y someter la carne. Segundo, para estar mejor preparados a orar y meditar en las cosas santas. Y también para humillarnos ante Dios y confesar nuestros pecados, es decir, por arrepentimiento. Y eso yo creo que es aunque todos tienen mucha relación. Nos los muestra también en la iglesia, allá en el Antiguo Testamento nos muestra en tiempos de angustia y persecución, ellos ayunaban. Eran ayunos muchas veces públicos. Los profetas mandaban al pueblo, llamaban al pueblo y convocaban a que ayunaban. Pero también habían ayunos privados. Pero deben ser basados en estas cosas. El ayuno no es para pedir cosas carnales. No, que es que yo quiero un carro y voy a ayunar por el carro. Cosas de ese estilo, hermanos. De verdad, seamos espirituales. Es para este tipo de cosas. Público y privado. Y mire, y ayunaban grandes y niños. Nos lo muestra el profeta Joel. Convocaban a todo el pueblo a ayunar, grandes y niños. Lo vemos en el Antiguo Testamento, en Joel, en Hechos. Zacarías también nos habla un poco del ayuno. Pero quiero mostrarles por qué es el propósito. Es que la iglesia primitiva ayunaba. Y si la iglesia primitiva ayunaba, quiere decir que nosotros debemos seguir ese ejemplo. Acompáñenme a Hechos 13, del 2 al 3. Hechos 13, del 2 al 3, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, hermano, aquí estaban enviando una misión, unos misioneros, más específicamente. Era algo espiritual. Era algo que tenía que ver con el reino de Cristo. No era algo que tenía que ver con nosotros. Avancen ahí a Hechos 14, del 21 al 23. Hechos 14, del 21 al 23, hermano. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que mira el contexto, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mire que el ayuno tiene que ver con eso, con ese duelo, porque el Señor no está. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Porque era un momento difícil. Sabían que por medio de muchas tribulaciones tendríamos los creyentes que entran en el reino de los cielos, y para eso se necesitan mandar misioneros, ancianos, para que funden iglesias. Y por eso también es importante el ayuno, para este tipo de cosas. Pero hermanos, aunque se los he dicho, el ayuno es para el Señor, no para nosotros. Ojo, no caigamos, también ya se los mencioné, con legalismos, como hace la Iglesia Católica Romana, por ejemplo. Ustedes saben que ellos, entre comillas, ayunan dizque en Semana Santa, por ejemplo. Pero es un ayuno que a mí me da risa, esos ayunos. Porque es que ellos no comen carne, pero comen pescado. O sea, los monasterios, ustedes saben que esos hacen unos largos ayunos, hacen unas cosas, pero nada que ver, ni siquiera entienden el evangelio. ¿Qué les va a servir eso? Son puras, se están latigando el cuerpo, es lo único que están haciendo. Es lo mismo cuando van y suben allá a Monserrate, hacen este tipo de cosas. O sea, ¿de qué les sirve esas cosas? Para nada les sirve. Los budistas, ustedes saben que entran en grandes trances y ayunos, seguramente los demonios los ayudan y hacen una cantidad de cosas allá raras. O para peticiones carnales, ya se los dije. O peor aún, para que nos vean cuando ayunamos. Y ese es el problema, hermanos. Ayunamos, estoy de ayuno, hoy estoy de ayuno.
Claro, pues como iglesia, pues todos sabemos que estamos de ayuno. Yo siempre cuento un caso, una persona allá en la iglesia donde veníamos, siempre salía del ayuno de los sábados allá en su iglesia, y salía y publicaba en Facebook, ¡oh, qué buen ayuno el de hoy! Es eso, ¿sí lo entiende, hermanos? Mire, ¿sabe qué? Claro, los públicos todos nos vamos a dar cuenta porque estamos entre todos, pero hermano, ojalá, deberíamos ser así, esos ayunos que nosotros hacemos privados, ojalá nadie se enterara, porque son más para el Señor, son para el Señor. Ahí si usted no le está dando cuentas a nadie de nada de eso, y allá usted, hermano, si lo hace o no lo hace, porque nosotros deberíamos utilizar esos tiempos y hacerlos sobre todo en privado, hermanos. Acompáñenme a Isaías 58 del 3 al 7, que es donde nos habla del verdadero ayuno, y lo hemos leído algunas veces cuando hemos estado en los ayunos también. Voy a leer solo del 3 al 7, que quiero resaltar algunas cosas importantes. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Mira, así es el hombre, el ser humano. Señor, yo ayuné y tú no me respondiste. Yo ayuné y las cosas no se me están dando. Así opera el legalista. Así opera el legalista. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Mire, le estaba mostrando sus buenas obras, igualito que acá los discípulos de Juan y los fariseos. Pero es que yo ayuno 2 veces a la semana. ¿Por qué mis discípulos ayunan? Nosotros ayunamos y ustedes no ayunan. Y no te diste por entendido, como mire Señor, yo estoy ayunando, mire yo cómo soy de buen cristiano, mire yo cómo hago estas cosas. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Claro, pues quieres que lo vean, quieres que el Señor le conceda las peticiones carnales. Y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Mire, igual que los fariseos acá. ¿Por qué nosotros ayunamos y ellos no ayunan? ¿Sí ve? Estaba haciendo exactamente lo que dice aquí la Escritura. Para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Estar el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga como cama de silicio y de ceniza, como hacen estas religiones paganas, el catolicismo, los monasterios. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, arrepentimiento, hermano? Para esto es que ahora nosotros hacemos el ayuno. O sea, ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados. Para esto ayunamos, hermanos. Y que rompáis todo yugo, el yugo del pecado, el yugo de Satanás. Para eso hacemos los ayunos, las luchas con el pecado, para someter la carne, para confesar nuestros pecados y que seamos sanados. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, hermano, yo no puedo pretender hacer ayuno y que en mi vida no se note un carácter y unos frutos cristianos. ¿Para qué me sirve? No hay frutos, no hay nada. Hermano, ayune cuando sea necesario. Ayune cuando sea necesario. Pero hágalo por motivos bíblicos, hermano. No para buscar su propio gusto, para hacer peticiones carnales, ni mucho menos para que lo vean. Hágalo para honrar al Señor, para humillarse ante Él, para llorar por sus pecados, para pedir más amor por Él, para meditar en el Señor, para someter la carne, para vivir más en santidad, para apartarse del pecado y el mundo. Recuerde que son contrarios al reino de Cristo, al que usted dice servir. Entonces, ¿usted por qué quiere ser librado de todas esas cosas? Porque todas esas cosas pertenecen al reino de Cristo, al que usted y yo decimos servir. Entonces, por eso es importante el ayuno. El Señor nos preguntará, como en tiempos del profeta Zacarías: ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Entonces, hermano, del Señor nadie se burla. Es que eso es lo bueno, hermano, que del Señor nadie se burla. Pero eso es una cosa que a nosotros nos humilla todo el tiempo. Porque yo siempre digo lo mismo: yo puedo engañar a mi hermano, puedo engañar a mi vecino, puedo engañar al pastor, puedo engañar al que sea, hermano. Pero del Señor, el Señor sabe por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Mire, aquí pueden pasar dos cosas.
El mundanito dice, pues yo no vuelvo a ayunar. Y el legalista, espero que lo tome para hacerlo bien. O sea, si me hago entender, que lo hagamos realmente por estas cosas, hermano. Yo sé que en nosotros siempre hay una mancha todavía remanente de pecado, que todavía mucho de lo que nosotros hacemos todavía está manchado por hipocresía y por cosas de esas. Pero hermano, que sea lo menos posible, pidámosle al Señor eso. Y hermano, es importante, porque si usted es cristiano y yo soy cristiano, queremos ser librados de esto, queremos ser librados del pecado cada día más. Entonces por eso el ayuno es importante, hermanos. Hagámoslo, hermano. Voy a entrar a un tercer capítulo, que es el vino nuevo, ya desarrollándolo un poco más. Hermanos, y vuelvan a Mateo 9, que es el texto base. Hermanos, Cristo no vino a remendar vidas. Esto es lo que nos dice, entre otras cosas, esta parábola. O a mejorar mi moralidad. Él no vino a eso, hermanos. Él vino a hacernos de nuevo, a que tuviéramos un corazón totalmente transformado. Cambiar un corazón de piedra por uno de carne. Él no mejoró la piedra. Él quitó la piedra y lo cambió por un corazón de carne. Nos dice en el verso 16, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Claro, o sea, si el Señor, por eso es que la ley del Señor, para el que no es creyente o el que es falso creyente, es tan dura, porque el vino nuevo no se retiene en el odre nuevo, en el odre que es viejo en ese momento. ¿Sí me entiende? Y por eso rechazan la palabra de Dios. En Lucas 5:36 dice, les dijo también una parábola, o sea, hace referencia a que es una parábola. ¿Qué nos dice Matthew Henry? No se acostumbraba a tomar un pedazo de tela de lana cruda, que nunca había sido preparada, para coserla a un traje viejo, porque no se uniría bien con el ropaje viejo y suave, sino que lo desgarraría aún más, y la rasgadura sería peor. Ni tampoco los hombres echaban vino nuevo en odres viejos, que iban a podrirse y se reventarían por la fermentación del vino. Al poner el vino nuevo en odres nuevos y fuertes, ambos serían preservados. El Señor, hermanos, vino a demostrar que la nueva vida en Él no se podía vivir en la vida vieja. Esto es el remiendo del paño nuevo en vestido viejo. Así como la vasija en manos del alfarero, lo viejo sería quebrado y hecho de nuevo. Esto es el vestido nuevo. Acompáñenme por favor a Jeremías 18, del 1 al 6, hermano. Palabra del Señor que vino a Jeremías, diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija. No la mejoró, no la corrigió, la hizo de nuevo, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hermano, nos está hablando a nosotros. Esto tiene que ver con todo lo que estamos hablando en este momento. Ese es que nos iba a cambiar el corazón de piedra y nos iba a poner un corazón de carne. O sea, es necesario nacer de nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, hermanos, Cristo no vino a remendar vidas, hermano. Insisto, Él vino a hacerlas de nuevo. Cristo vino a salvar y a hacernos de nuevo. El vino nuevo, el evangelio de Jesucristo, por medio del poder del Espíritu Santo morando en nosotros, echado en los odres nuevos, es decir, en el nuevo nacido, en el nacido de nuevo, en el regenerado, en el corazón regenerado.
Acompáñenme a Juan 3, del 3 al 12. Ese es el versículo clásico del nuevo nacimiento. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede creer, no tiene nada de sentido de las cosas espirituales. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Mire, este era un hombre viejo, Nicodemo. ¿Cómo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tiene que ver con la limpieza de nuestros pecados, con que el Espíritu Santo more en nosotros, el agua y el Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. O sea, es indispensable nacer de nuevo, no es opcional. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Usted no entiende al cristiano. El falso cristiano no entiende al cristiano. El impío no entiende al cristiano. Es como el viento. Todo el mundo lo ve, pero no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. ¿Sí me entienden? No lo entienden. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Dice, o sea, él no lo entendía, él era un hombre viejo, él no entendía las cosas espirituales. Respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Tremenda esa confrontación del Señor. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Mire, tremendo, usted no recibe, usted no se quiere arrepentir, es lo que le está diciendo, como una representación de los mismos fariseos de ahorita y los discípulos de Juan. No recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Hermanos, necesitamos nacer de arriba, necesitamos nacer de lo alto, necesitamos ser revividos. Es necesario, hermanos, nacer de nuevo, pues no podremos creer. Y cuando yo le digo hermanos, se supone que usted ya ha nacido de nuevo. Ni entrar al reino de los cielos. Es indispensable. Pero hermanos, ojo, eso es voluntad de Dios. Eso proviene de Dios. El hombre natural, como Nicodemo, no entiende. Ve raro al hombre nuevo. Por eso usted, familiares, amigos y entre comillas falsos o cristianitos, no lo entienden. Por eso le dicen loco, exagerado, fundamentalista, legalista, santurrón, ignorante, como nos dijeron esta semana. Hermanos, es necesario nacer de nuevo. Ese es el asunto. Ahorita ya voy a entrar en otro tema que quiero resaltar acá. Con los odres, ya enfocándome más en los odres. Entonces, insisto, ¿qué es el vino nuevo? Lo dejamos, es el Evangelio de Cristo por medio del Espíritu Santo, morando verdaderamente en el creyente. Ese es el vino nuevo. Algunos dicen que es solamente el Espíritu, otros dicen que es solamente Cristo, otros dicen que es el Evangelio. Yo creo que es todo, hermanos, porque finalmente todo eso llega a la vida del creyente, si es verdaderamente nacido de nuevo. Los odres, el odre viejo. Mire, el odre viejo dice: yo quiero la vida nueva, pero quedarme con la vida vieja. O sea, él quiere los beneficios del cielo, pero seguir en sus pecados. Eso es lo que quiere el odre viejo. Eso es lo que querían los fariseos. Yo quiero seguir haciendo mis ayunos, yo con esto lavo conciencia, pero yo no me arrepiento de mis pecados. Ellos querían seguir en sus tradiciones y en sus pecados. Nos dice ahí en el verso 17: ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces voy a describir primero al odre viejo. Hermanos,
Nos dice la escritura, en esta parábola particularmente, que no se puede echar el vino nuevo en un odre viejo. El odre viejo se va a romper y todo se va a echar a perder. El verdadero evangelio, el que es conforme a la piedad, es decir, a la santidad, al arrepentimiento genuino, al nuevo nacimiento, al arrepentimiento renovado, no puede ser recibido por un corazón no regenerado. Y por eso pelean, y por eso le dicen a usted pietista, legalista, santurrón. El Espíritu Santo, es decir, el vino nuevo también, no puede habitar en vidas que no han sido renovadas, es decir, no puede habitar en odres viejos, no puede. Acompáñenme a 1 Timoteo 6, del 3 al 5. Vamos a leer varias citas ahorita. Teniendo en cuenta, aquí hablando un poco de los falsos maestros. Dice 1 Timoteo 6, del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa, hagamos silencio, hermanos, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Conforme a la piedad, es decir, conforme a la santidad, conforme al fruto, conforme a abandonar sus pecados, conforme a dejar el mundo y las pasiones, está envanecido, es decir, no entiende, no sabe, dice, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de los cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Mire, corruptos de entendimiento. Eso es lo que pasa hoy mucho en la iglesia, tristemente también en la iglesia reformada. Y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, nos dice. Pero lo que quiero resaltar acá es que estas personas, como no son odres nuevos, ellos están envanecidos, nada saben y deliran, o sea, rechazan eso. Dicen, no, eso no es el evangelio. Yo solo quiero, y ya vamos a ver un poco unos ejemplos, yo solo quiero buena teología, dicen algunos, buena teología, pero a mí déjenme tranquilo con mis pecados. Quieren vivir como vivían en la iglesia moderna, o sea, pero con la teología correcta. Eso no se puede, hermano. Mire lo que hacían en Hechos 7, del 51 al 54. Esto tiene que ver también, o sea, lo primero tiene que ver con el fruto, esto tiene que ver más con el evangelio. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón, mire, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Lo resisten porque el odre viejo, el vino nuevo cuando entra no puede ser contenido en el odre viejo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Acompáñenme a Juan 8, del 43 al 47. Otro ejemplo de un odre viejo. Estamos viendo los odres viejos, los que no resisten la sana doctrina, los que no resisten el verdadero evangelio, los que no resisten la doctrina que es conforme a la piedad. Juan 8, del 43 al 47. Los que no resisten el nuevo nacimiento. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, les dice el Señor. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Mire, odre viejo no resistía al vino nuevo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ojo con los afectos de cada uno de nosotros. Porque si son afectos en el mundo, miren lo que dice la escritura. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis, no quiere recibir el vino nuevo. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado?
Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Resiste al Espíritu Santo, resiste el vino nuevo, resiste el Evangelio, resiste a Cristo. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, o sea, el vino nuevo, el odre nuevo, perdón. Resiste las palabras de Dios, el vino nuevo, el Evangelio. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Es decir, no es odre nuevo, es un odre viejo. No puede resistir el vino nuevo. Le es necesario nacer de nuevo. Clame por misericordia por eso. Miren, también nos dice Corintios 2:4 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Loco, santurrón, legalista, pietista, falto de visión, bueno, un poco de cosas. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, hermanos. Por eso, mire, es como el viento. O sea, el cristiano no se entiende. Solo nos podemos entender entre los mismos cristianos. Bueno, desafortunadamente no, así lo quiso el Señor. Dice que en 1 Corintios 1, no trae esta cita, pero también aplica. 1 Corintios 1, como el 21 al 23, dice que para los judíos es tropezadero, pero para los gentiles es locura. Pero para nosotros es poder de Dios. Algunos se creen, mire, ojo acá, hermanos, y que el Señor habla a nuestras conciencias, hermanos, habla a nuestras conciencias. Algunos se creen odres nuevos, pero son odres viejos. No toleran el mensaje, el verdadero evangelio, el que es conforme a la piedad. Ellos solo quieren, algunos de ellos, buena teología, conocimiento, sana doctrina, y lo pongo entre comillas, porque no sería sana si no es conforme a todo el consejo de Dios. Pero no quieren dejar sus pecados, quieren seguir en sus deleites mundanos, quieren seguir haciendo y viviendo como cuando estaban en la apostasía. Ellos quieren ser calvinistas, pero con la vida que vivían cuando eran arminianos allá en la iglesia apóstata. Ellos quieren teología sin santidad, cristianismo sin frutos, fe sin obras, salvación sin señorío. Ellos lo que quieren es una gracia barata. Ellos, aunque no lo reconozcan de labios para afuera, lógicamente nunca se lo van a reconocer a usted. En su corazón odian la santa ley de Dios, sus mandamientos, odian obedecerlo. Ellos aman el pecado que llevó al Salvador a la cruz. Ellos aman el mundo que es contrario al reino de Cristo. Ellos no se han negado a sí mismos, no han tomado la cruz para seguir a Cristo. Ellos no incomodan a nadie con sus vidas. Usted los ve, ellos perfectamente con el mundano, en planes, en cosas mundanas, ellos encajan perfectamente con ellos. En cambio, el cristiano verdadero no encaja, por eso le dicen amargado, pero no es que seamos amargados, es que tenemos el gozo del Señor y vemos las cosas diferentes. Ellos se cansaron del camino al gozo, ellos caminaron por un tiempo. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque mire que eran los discípulos de Juan y los fariseos que en teoría se creían, dicen ser judíos, pero no lo son. Ellos se cansaron del camino al gozo. Poco a poco vuelven como el perro a su vómito, como la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Sus vidas los delatan poco a poco. Ellos caminan el camino ancho que los llevará a la perdición. Son tibios que serán vomitados por el Señor. Recibirán mayor condenación, ya que se les dio mucho. Mira aquí como decía en Hechos, ustedes recibieron, dice, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. O sea, conocen la palabra, conocen la escritura. Mayor condenación, hermano, va a recibir esas personas. Ya que se les dio mucho, recibirán mayor condenación. Ellos realmente son sepulcros blanqueados, y ojalá nosotros no seamos de estos. Huesos secos, ellos están muertos en los pecados y en sus delitos. Sus afectos realmente no han sido cambiados. No son nuevas criaturas, son odres viejos que quieren seguir viviendo su vieja vida. Ellos deben nacer de nuevo para que el vino nuevo no rompa ese odre viejo en el que todavía se encuentra. Hermanos, el asunto no es tanto lo que afirmemos usted y yo intelectualmente. Por supuesto que debemos creer la verdad, porque por ahí arranca todo. Hermanos, no es tanto
si usted es arminiano, si usted es calvinista, si usted conoce las doctrinas de la gracia, si usted asiste a una iglesia reformada. No se trata de eso, hermanos. O cualquier mezcla rara entre estos dos, aunque no debería haber mezcla. El asunto es el nuevo nacimiento, hermano, la regeneración. Ese es el punto. Ese es el punto, hermanos. Prefiero, hermanos, y se los decía el jueves, un arminiano celoso, antiecuménico, que busca la santidad para honrar a su Señor, a un calvinista de los de hoy, neocalvinistas, reformados muertos, con una doctrina ortodoxa, pero tibio, amador del mundo, laxo con el ecumenismo, con Roma, que, como lo hemos dicho en otras ocasiones, les encanta la teología puritana, pero aborrecen la piedad puritana. El perro vuelve a su vómito. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Fueron iluminados, gustaron del don celestial, pero recayeron. No aguantaron el camino angosto. Hermano, lo más terrible de esto es que estas personas van a recibir mayor condenación porque se les dio mucho. Mucho, mucho, mucho. Todo que muera sin Cristo va a recibir castigo eterno. Pero hermano, hay unos que van a recibir más. Y son aquellos que conociendo la verdad, la negaron. El odre nuevo, el evangelio por medio del Espíritu Santo morando en nosotros, hará vidas con frutos perdurables, vidas en santidad. De modo que si alguno está en Cristo, hermanos, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nos dice 2 Corintios 5:17. Son nuevas, no son mejoradas, son nuevas, hermanos. La persona es totalmente transformada, ya nada es igual, no mejora, cambia la naturaleza. Ha pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz, de hijo del diablo a hijo de Dios, de la tristeza que lleva a la muerte a la tristeza de Dios que lleva a la salvación. El corazón ha sido cambiado y la mente ha sido renovada. El Espíritu Santo mora en él. Es templo del Espíritu Santo. Dejó de vivir para sí mismo como esclavo del pecado, a vivir para Cristo como esclavo de la justicia. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Nos dice 1 Juan 2:29. Pasó de la tolerancia de la mentira a contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Sabe que Dios es infinitamente santo, que Dios aborrece el pecado y al pecador arrepentido. Por eso no practica el pecado ni justifica al impío. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ha pasado de los deleites de la carne, el mundo, y buscar satisfacerse a sí mismo, a buscar la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Un odre nuevo es como el viento, hermanos. Se puede reconocer, pero no se puede entender. Por eso te llaman, o nos llaman, loco, exagerado, fundamentalista, legalista, santurrón, ignorante. Tristemente, por amigos, familiares y otros cristianos. Porque si estamos locos, dice la Escritura, es para Dios. 2 Corintios 5:13. Él sabe que Él es débil sin su Señor, por eso Él vela y ora. No es perfecto, pero eso sí, no peca deliberadamente. Y cuando cae, se aborrece, se duele, quiere ser librado de pecar nuevamente, teme volver a pecar. Sabe que el Espíritu Santo mora en Él, no quiere contristarlo, se deleita en la ley del Señor. El odre nuevo y el vino nuevo se conservan, y por eso nos dice Ezequiel: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Porque el odre nuevo puede hacerlo, hermanos, porque no se va a romper, lo va a querer hacer, se va a deleitar cada día más en la ley del Señor. Yo puse algo de esto en estos días. Hice algunas modificaciones porque tiene que ver mucho con esto. El legalista o el odre viejo obedece simplemente porque la Biblia lo dice. Miren, como los discípulos de Juan, es que ni siquiera la Biblia lo decía. O sea, enseñan como mandamientos, doctrinas de hombres. Pero muchos solamente lo hacen por eso. Como quien dice, porque toca.
no porque ame hacerlo. Para él, para el odre viejo, es una carga pesada los mandamientos del Señor. Y haría cualquier cosa para evitarlos, o en el mejor de los casos, obedecerlos superficialmente. Así hacía el fariseo. Así como el fariseo, como el odre viejo. Recuerden lo que hacía el fariseo. Ellos se conformaban con no cometer pecados escandalosos. Pero el Señor le decía, mire, él decía, yo no soy un adúltero. Pero él decía, mire, cualquiera que mira a la mujer con deseo, ya adulteró en su corazón. Ellos no robaban cosas, no se iban a robar un banco. Pero dice la palabra de Dios, que ellos predicaban contra el robo, pero hurtaban, porque devoraban las casas de las viudas. Ellos predicaban contra el sacrilegio, contra los ídolos, contra la idolatría, pero cometían sacrilegio. Recuerden, se los decía hace 8 días. ¿Qué hacían ellos? Usted jamás iba a ver a un fariseo inclinado ante una imagen, ni adorando a un dios pagano. Pero ellos destruían los templos paganos, cogían las imágenes de oro, las fundían y vendían y se quedaban con el dinero. Lo mismo aquí con el ayuno. ¿Para qué lo hacía el fariseo? Para lavar conciencia. Él no quería realmente dejar sus pecados. Él que se quería conformar con simplemente hacer eso. Pero cuando Juan el Bautista les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? A hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Ellos no querían hacer eso, ellos amaban su pecado. Ellos por eso les encantaba el judaísmo de las obras de la ley, de simplemente cumplir ciertos ritos y ya estoy bien y ya supuestamente con eso me gano el cielo. Estas personas siempre están en la línea del puedo, no puedo. Hermanos, no caigamos en eso. El puedo, el no puedo. Ellos siempre están buscando aprobación para sus pecados. Ellos le están preguntando a todo el mundo para congraciar sus pecados, cosas que ya saben que no deben hacer. O sea, alguien decía, y no voy a citar ese autor porque personalmente no lo recomiendo, pero tiene una muy buena predica que dice moralidad mínima. Y dice, estas personas siempre están preguntando eso y ellos siempre quieren estar en esta línea, en la línea del pecado. Entre el pecado, quieren estar lo más cerquita o sea, hasta acá, diciendo del pecado y seguir siendo salvos, seguir siendo santos. ¿Sí me entienden? O sea, hasta aquí puedo llegar, hasta aquí puedo llegar. Hermanos, no. El verdadero cristiano se quiere alejar totalmente de esa línea. El verdadero cristiano obra así porque tiene un corazón regenerado, diferente. Pero no, resulta que los legalistas somos los otros. Ellos siempre están diciendo, ¿acaso si hago esto, lo otro, me voy a condenar? Siempre están diciendo eso. Siempre también están justificando de una u otra manera el pecado y la imposibilidad de vivir en santidad, como ordena la palabra, a todo creyente verdadero. Ellos dicen, no, es que esto son otras épocas. Los puritanos vivían en otras épocas. La iglesia primitiva no tenía televisión y el mundo y no sé qué. Así viven estos cristianos, entre comillas. No, hermano, el llamado a la santidad es el mismo en todas las épocas. Sed santo porque yo soy santo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Sus afectos no han sido realmente cambiados, transformados. Se confronta con el cristiano que quiere vivir en santidad. Le tiene envidia, le tiene celos, por eso lo llama, le he dicho muchas veces, legalista, santurrón, religioso, pietista. El verdadero cristiano, en cambio, el odre nuevo, obedece porque ama obedecer la ley de su Señor. Quiere estar lo más alejado del pecado y el mundo y lo más cerca de la santidad y de Cristo. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Saber que él sabe que es débil sin su Señor, él no se cree perfecto y su bendita gracia. Por eso lucha por el Espíritu, vela y ora. Sabe que el llamado a la santidad es el mismo en todas las épocas, lo que les decía ahorita. Sin importar los ataques modernos en que vive por el reino de las tinieblas. Él no se justifica, él no se excusa, él no le echa la culpa a los demás. Él asume su responsabilidad por sus propios pecados. Él se alegra, él no tiene celos ni se confronta con sus hermanos que vencen día a día el pecado. Él se alegra de otros cristianos
que están creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor. Él no hace como, uy, no, es que si este mejora, entonces a mí, eso es un problema para mí porque entonces me pone un nivel más alto. Él no está pensando en esas cosas. Él quiere aprender más de la palabra, pero para obedecer más. No como estos fariseos y estos. ¿Sí me entienden? Que quieren conocimiento. ¿Para qué? Mire, hermanos, cuando usted y yo, cada vez que nos sometemos a la palabra de Dios y entramos a la Escritura y conocemos algo nuevo del Señor, hermano, eso es mayor responsabilidad. Entonces, ahorita el falso cristiano dice, entonces no vuelvo a leer la Biblia porque... No, hermano, el cristiano quiere hacerlo. Quiere, dice, Dios mío, esto decía la palabra, yo quiero obedecerlo porque yo amo a mi Señor, yo quiero honrarlo con mi vida. Él se entregó por mí en la cruz del Calvario. Él soportó toda la ira de Dios, la venganza de Dios, la soportó por mí. Yo cómo no lo voy a seguir, yo cómo no lo voy a honrar. Él lo hace por amor, y el amor es la fuerza más poderosa que hay para obedecer al Señor. Hasta el impío lo sabe. ¿A qué sigue el impío? ¿Por qué se esfuerza el impío? Por lo que ama, y son exitosos en eso. ¿No amaremos nosotros a aquel que dio la vida por nosotros? ¿Aquel que se entregó por nuestros pecados? Aquel que se clavó en el madero por un pueblo que no lo merecía, que somos nosotros, un pueblo que lo rechazaba, no lo quería cuando era un odre viejo, porque el vino se rompía cuando llegaba la palabra de Dios. No lo obedeceremos. Él quiere aprender más de la palabra, pero para obedecer más, no para tener un simple conocimiento intelectual. Sus afectos han sido cambiados, por eso cada día se deleita más en sus mandamientos, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El vino nuevo en el nuevo odre ha producido un fruto perdurable, hermanos. El vino nuevo no rompe el odre nuevo, no se derrama, los odres no se pierden, lo uno y lo otro se conserva juntamente, como nos dice aquí la parábola. Se conservan. Acompáñenme por favor a Efesios 4, del 17 al 32. Del 17 al 32. No, del 17 ya les digo hasta cuándo. Señor, ayúdanos a obedecer tus mandamientos deleitosamente. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. O sea, hermano, usted y yo no podemos correr, estresarnos, vivir tras las cosas que vive el impío. Eso es lo que nos está diciendo acá. Por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. Mire, si es que es verdad que conoció a Cristo y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, como el odre viejo, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, hermano. Va ligada la santidad y la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mire, nos manda a trabajar, sí, pero mire una de las funciones del trabajo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, hermanos. Cristianos que no parecen cristianos con ese modo de hablar. O sea, debemos hablar como habla un cristiano verdadero. El Señor
transforma hasta esas cosas. Chistes de doble sentido, comentarios mundanos, groserías, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, hermanos. Amigo, últimamente cierro así, amigo, al amigo y al hermano. Amigo, el hombre no regenerado, el hombre viejo, rechaza el evangelio, el vino nuevo. Prueba de ello y examínese. Yo no sé si es el caso suyo que está allá sentado o cualquier persona que vaya a escuchar este mensaje. Prueba de ella es su propia vida. ¿Cuántas veces le han predicado? ¿No es cierto que añora seguir en sus pecados y en sus delitos y en su amor al mundo, y por eso busca cualquier pretexto para no comprometerse con el Señor? ¿Cuántas veces ha escuchado de Cristo y su gracia y no ha querido escuchar? Amigo, no siga en esas condiciones. Usted debe nacer de nuevo. Usted necesita vida eterna. Cristo vino a salvar vidas, hermano. Amén. Usted necesita ser un odre nuevo. Necesita que el alfarero lo rompa como vasija y lo haga de nuevo. Usted debe nacer de nuevo. Cristo vino a hacer nuevas las vidas, hermano o amigo. Usted necesita ser lleno del vino nuevo. Cristo vino a llenar las vidas con su Santo Espíritu, hermano o amigo. No siga resistiendo al Espíritu Santo. No sea duro de cerviz, no sea duro de corazón. No haga que el vino nuevo se derrame y se pierda. Usted necesita ser salvado del infierno y el pecado. Hermano, solo Cristo salva. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Tal vez aquí ya todos han escuchado el mensaje. De hecho, todos lo han escuchado, creo. Hermano, pero si usted está en las condiciones, tal vez usted no es un impío pagano de esos. Tal vez usted ha venido a una iglesia. Tal vez usted ha escuchado el evangelio. Tal vez usted se cree un odre nuevo, pero usted no es un odre nuevo. Usted apenas ha tenido un mejoramiento de vida, pero usted no ha sido transformado en vida realmente. Usted debe arrepentirse. Pero mire, hoy usted está vivo y está respirando. Examínese usted. Yo me examino todo el tiempo cuando hago estas prédicas, a ver si realmente estamos en la fe. Porque donde venga el Señor en este momento, usted sería totalmente destruido, su alma, y estaría en el lago de fuego y azufre, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y peor aún, como el fariseo, usted ya recibió más, usted ya ha escuchado más, usted tiene más luz, y la condenación es más grande, porque a usted mucho se le dio, mucho se le va a exigir. No. Hermano, muchas veces, y hablo ahorita ya del hermano, nos entristecemos añorando el regreso de nuestro Señor, gimiendo, esperando encontrarnos con Él, de ser librados de este cuerpo de muerte. Estamos en lloro y ayunos como medio de gracia, siendo conformados a su carácter, pero con el gozo y la esperanza de encontrarnos con Él un día cara a cara. Si el Evangelio, el vino nuevo, lo ha hecho caminar cada día más a la santidad, cada día más deleitándose en la ley del Señor y aborreciendo cada día más el pecado y el mundo, si ha sido destruido y vuelto a ser por el alfarero en mente y corazón, hermano, usted es un odre nuevo. El vino nuevo hará crecer la semilla del Evangelio cada día. El Espíritu Santo morando en usted hará que mire todos los días a Cristo, su bendita obra, para que lo honre con su vida, para que no contriste al Espíritu de la promesa con el cual usted fue sellado. Es nuestra garantía, y el que nos confirma, nos dice 2 Corintios, con vosotros en Cristo,
y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El vino nuevo y el odre nuevo se conservan. Si no es así, usted es un odre viejo. Si no es así, hermano, examinémonos a ver si estamos en la fe. Con vestido viejo, usted debe nacer de nuevo, pues nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Usted debe nacer de nuevo. Hermano, vayan a Cristo o vayamos a Cristo. Siempre debemos ir a Cristo, pero aquí el llamado que estoy haciendo es a un llamado de salvación. A un llamado de salvación. Hermano, usted no le garantiza haber sido, entre comillas, cristiano toda la vida. Eso no le garantiza. Usted debe nacer de nuevo. Su vida es transformada. Realmente las personas que lo ven pueden decir tranquilamente, aunque no es perfecto, pueden decir hay un antes y hay un después. Pueden decirlo ciertamente. Las personas pueden, el impío se siente incómodo con usted cuando usted está con él, porque no lo resiste muchas veces, y no es que usted lo busque. O el impío se siente deleitándose con usted en las mismas vanidades de la vida. Hermano, si es así, examínese a ver si está la fe. Le estoy dando un llamado en amor, porque mire, el viento sopla de cualquier lado y viene y nadie sabe para dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Así ponía el ejemplo el Señor para un cristiano. No nos entienden, somos diferentes. Hermano, nos ven raros. Nos ven raros. No busque parecerse a ellos para apaciguar y el amor propio. Para no quedar mal, hermano, nos van a ver raros. Eso dijo el Señor. Si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. Amén. No espere encajar en esta sociedad. No va a encajar. No vamos a encajar, hermanos. Porque la puerta es angosta, el camino es angosto. Pero lleva la vida, hermano. Lleva la vida. Que el Señor nos ayude, hermanos. Miren, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen. Hermanos, ¿será que el odre se está rompiendo del Evangelio cuando llega a nuestras vidas? ¿Será que hoy se está rompiendo y estamos como ese perro que está volviendo a su vómito? Si eso pasa, quiere decir que nunca fuimos del Señor. Siempre fuimos odres viejos. Y el vino se derrama y los odres se pierden. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Señor Padre Santo, yo te doy gracias por estas palabras, Señor. Padre, ayúdanos a mirar, Señor, a mirar verdaderamente si somos hijos tuyos, Señor. Ay, Padre, por favor, mira, Señor, ayúdanos a que tengamos deseos sinceros de obedecerte, Padre. Deseos sinceros de ir a ti, deseos sinceros de buscar la santidad. Por favor, Padre, quita tanta hipocresía que todavía puede haber en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, que no nos comportemos como esos fariseos, Señor. Que no pensemos que por cumplir ciertas cosas ya somos salvos, Señor. Ellos ayunaban 2 veces a la semana y creían que eso los iba a librar del infierno. Ellos se creían hijos de Abraham en la carne y se justificaban por medio de ello. Ellos creían que por hacer largas oraciones, Señor, iban a ser salvados. Padre, pero tú los llamaste a ellos, Juan el Bautista, y les decías, Señor, que ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó a hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, Señor? Mira, Padre, nosotros somos débiles, Señor, débiles. Padre, pero queremos obedecerte, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor. Perdona tanto pecado en nuestra vida. Pero, Padre, tú dices que nos despojemos de ese viejo hombre, Señor, de ese odre viejo, Señor. Ay, Señor, ayúdanos y guíanos, Padre. Padre, nuestra mente y nuestro corazón debe haber sido cambiado, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.